Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos a Amados mais uma hermanos, sean live todos de muy quinta do nosso bienvenidos amado a una irmão live Pedro más Dong. del día jueves de nuestro amado hermano Pedro Dong, transmitido aquí por el canal del Instituto Vida para Todos. Estamos aquí grabando desde Feigen, en Esna, Alemania. ¡Hey! Tuvimos en este último fin de semana una comunión maravillosa, muy especial con los hermanos, y estamos aquí juntos con varios hermanos de Europa para tener comunión en la live con el hermano Pedro. El tema de la live de hoy es el gobierno orgánico de Dios. Sin demorar, quiero pasar la palabra al hermano Pedro. Josmar, yo creo que sería muy bueno que presentemos rápidamente a los que están presentes, que están aquí. Está bien, está bien. Tenemos a nuestro hermano Grimaldi de Lisboa, Portugal, nuestro hermano Alexandre de Alemania, Mauricio de Lisboa, Rafael de Lisboa, Matías de Fanningen, Alemania, Emanuel de Lisboa y Carlos también de Lisboa. Emanuel, Mauricio y Rafael hacen parte del equipo de colportores dinámicos de Europa. Amén, aleluya. Alabado sea el Señor. Muy bien. Vamos a comenzar una live más del día jueves. Nosotros estamos en el mensaje 4. Vamos a rumear un poco el mensaje 4, que habla sobre los problemas que los apóstoles enfrentaron en el siglo I y principalmente al final del siglo I, ya a partir de Pablo, y principalmente cuando Pablo, el apóstol Pablo, cuando él ya estaba al final de su vida, en el año que él fue martirizado, en el año 67, él ya sufrió con todos los ataques del enemigo con relación al hablar de Dios a través del canal escogido, que es él, el apóstol. Y yo expliqué rápidamente a los hermanos que la dificultad que el hombre tiene siempre fue de aceptar el canal hombre, hablando la palabra de Dios. Entonces muchos cuestionan por qué él, así como María y Aarón, ya en el Antiguo Testamento, en el libro de Número, capítulo 12, ya cuestionaron. Pero ¿por qué Dios solo habla por Moisés? Dios no ha hablado también por nosotros, quiere decir por mí y por Aarón. Entonces ahí el mismo Dios salió para reivindicarlo. Yo quiero decir que siempre el hombre tuvo dificultad cuando Dios usa a un hombre para hablar la palabra de Dios por medio de un canal hombre. Y el mismo Señor Jesús, cuando vino aquí en la tierra, él tuvo tantas dificultades. Él, que era la misma palabra que vino a traer la vida eterna al hombre, era tan fácil que el hombre recibiese la vida eterna que Dios tanto desea. Era solo creer que él era el enviado de Dios y él era el canal de Dios para hablar la palabra de Dios. Él dejó muy claro que él no hablaba sus propias palabras. Él no vino aquí para hacer su propia voluntad, no vino para buscar su propia gloria, sino que él vino aquí para hacer la obra de Dios. Esto quiere decir, Juan 14, versículo 10 dice, que las palabras que yo os he hablado, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que permanece en mí hace sus obras. Entonces, esta fue la dificultad. ¿Por qué? Porque Dios, él gobierna a la iglesia por medio de la palabra. Pero no es cualquier palabra, no es palabra de los hombres sabios de aquí de la tierra, no. No es palabra de grandes filósofos griegos, no es la palabra de hombres elocuentes, conocedores de la palabra de la Biblia, sino que es el mismo Dios. Él ha hablado en todas las épocas. Hebreos capítulo 1 nos dice que Dios, nuestro Dios, Él ha hablado antes de muchas maneras. ¿Cómo dice? De muchas maneras, por medio de sus profetas. Dios usa a los hombres para hablar. Y después, en estos últimos días, Dios nos habló por el Hijo. Y el Hijo es aquel que Él designó para ser heredero de todas las cosas. Entonces,
ya que Él va a heredar las naciones. Entonces Dios dejó esta obra al Hijo, y el Hijo encargó a sus apóstoles, a sus canales, a sus profetas, a partir del apóstol Pedro, que representaba a los 12 apóstoles, pero él era el portavoz. Tal es así que la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 2, versículo 42, allí dice que allí ellos perseveraban. Esto es un principio muy bueno. Ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión. Y ahí produce que la comunión en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, la vida de la iglesia, el gobierno de Dios en la iglesia comienza por la enseñanza de los apóstoles. Dios entonces levanta a sus apóstoles y habla por medio de ellos. Y esta palabra gobierna a la iglesia, da dirección a las iglesias. Y esta palabra es la que hace la obra de Dios, ejecuta la obra de Dios por medio de la iglesia. Pero hablamos rápidamente que enseguida en el siglo I, el comienzo del siglo I, cuando el apóstol Pedro comenzó a actuar, surgieron los judaizantes que ya querían mostrar que la religión judía era importante también en este proceso de la venida de Cristo. En verdad, Dios había cambiado de una dispensación. Dios cambió de la dispensación de la ley para la dispensación de Cristo, pero ellos no entendieron. Ellos aún querían mezclar la tradición judía con la iglesia. No es algo la vieja dispensación y otra cosa es la nueva dispensación. Entonces ellos comenzaron a querer mezclar las tradiciones judías con la vida de la iglesia, y no tuvo éxito. Solo con el pasar del tiempo, el apóstol Pedro hizo grandes cosas al comienzo, fortaleció a la iglesia en toda Judea en el comienzo, pero esta presión de los judaizantes no le dio espacio para que Dios use el canal que era Pedro para continuar a ejecutar la obra de Dios a través de la iglesia en Jerusalén. Dios entonces tuvo que levantar al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo, gracias a Dios, él dejó claro ya en Gálatas 1 que el trabajo de él es hecho por la revelación de Jesucristo, que él no recibió de parte de ningún hombre, sino que él recibió directamente de la revelación del Señor. Entonces ahí nos muestran que el canal que Dios usa no puede predicar sus propias palabras, sino que tiene que hablar aquello que Cristo revela. Entonces es así que funcionó, solo que estos judaizantes que comenzaron a causar problemas para Pedro, también causaron problemas a Pablo, yendo detrás de todas las iglesias de los gentiles que Pablo levantaba para decir, aparte de creer a Jesús para ser salvo, aún necesitaban practicar la circuncisión y también seguir la ley de Moisés. Entonces Pablo fue muy firme en Gálatas 1. Él dice: me admiro que ustedes hayan pasado tan deprisa del evangelio que yo le prediqué a ustedes a otro evangelio. ¿Qué es otro evangelio? Es la palabra diferente de aquello que Dios estaba hablando a través de su canal. Y así también yo dije que la cultura griega también dio problemas para el apóstol Pablo, porque en la cultura griega la democracia era una cultura muy fuerte en aquella época, en que los griegos aceptaban a los filósofos en sus plazas, las ágoras, para presentar su línea filosófica, y todos los oían democráticamente y podían aceptar o no, o tal vez no aceptaba. Uno era por un filósofo, otros eran por otro filósofo. Quiere decir, era así muy democrático, pero ellos no percibieron que en la iglesia es diferente. En la iglesia, quien gobierna la iglesia es la palabra de Dios. No es la sabiduría humana, no es la elocuencia humana, no es filosofía humana. Por eso, hermanos, yo quería en esta noche entrar en esta línea. Entonces, hoy
Hoy, en el automóvil, nosotros veníamos de una visita a una obra, una construcción. Fue muy buena esta visita, quiero comentar. Y yo estaba comentando en el automóvil con los hermanos que Dios, cuando Él creó al hombre, Él tuvo la intención desde el comienzo era de que Él gobernaría al hombre. Y el gobierno del hombre, Él siempre lo proyectó para que el gobierno que Él establecería a través de los seres humanos, eran que el hombre pudiese recibir su vida para comenzar. Por eso Él lo colocó en el medio del árbol, en el medio del jardín del Edén, el árbol de la vida. El gobierno de Dios es un gobierno más perfecto. ¿Por qué? Porque es un gobierno por la vida. En otras palabras, es un gobierno orgánico, algo hecho por la vida. Pero el hombre no comió del árbol del conocimiento de la vida y fue a comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y con esto el hombre se desconectó con Dios. ¿Qué sucedió entonces? En Romanos 5:12, ¿no es así, Grimaldi? Ahí nos dice que por un solo hombre entró el pecado en el mundo. Presten atención a esta palabra, en el mundo, y por el pecado entró también la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres. Quiere decir, entonces, el hombre se desconectó de Dios, que quería gobernar al hombre a través de la vida de Dios, algo orgánico y perfecto, pero el hombre cayó, se desconectó de Dios. Ahí, ¿qué sucedió? Ahí, con la caída del hombre, con la entrada del pecado en el mundo, nosotros hoy vivimos en este mundo ya después de la caída. Entonces Dios tuvo que buscarnos en el mundo, rescatarnos por la muerte de Cristo con la redención eterna para traernos de nuevo. Entonces, lo que Dios está haciendo con la iglesia es el retorno al proyecto original que Él tenía en su cabeza, pero infelizmente nosotros estamos en el mundo, vivimos en el mundo, y en este mundo que vivimos, hermanos, yace en el maligno. Satanás es el príncipe de este mundo, y este mundo tiene otro esquema. Él ya tiene el mundo organizado, el mundo sistematizado, y el Señor oró al Padre en Juan 17. Yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ahí está nuestro conflicto. Por un lado, hermanos, nuestro cuerpo físico, nosotros vivimos en este mundo, estamos bajo de este esquema de Satanás, este plan de Satanás, donde Él impera, donde Él gobierna, pero por otro lado, hermanos, dentro de nosotros tenemos la vida de Dios, creemos en Jesús, fuimos regenerados y nosotros fuimos la iglesia, fue engendrada la iglesia, es una nueva creación y esta nueva creación Dios quiere gobernarla por la vida. Este es el gobierno más perfecto. Entonces, por eso que ningún sistema de un gobierno de la tierra es perfecto. No existe. Pueden pelear por la autocracia. Algunos dicen el sistema dictador es mejor. ¿Por qué? Porque cuando hay un dictador con buenas intenciones, él puede hacer muchas cosas sin necesitar pasar por mucha burocracia, preguntar a muchas personas. Pero por otro lado, la democracia hoy se ha mostrado mejor, pero la democracia tiene muchos problemas para ejecutar algo, tantas opiniones y burocracia. Entonces, el sistema aquí en la tierra, hermanos, que no es orgánico del gobierno, no funciona perfectamente. Entonces Dios quiere a través de la iglesia que vive en el mundo, pero Él quiere hacer con que la iglesia que está en el mundo, pero viva en otra esfera de gobierno. Y esta otra esfera de gobierno es el gobierno de Dios, de la vida orgánica.
Era esto que es difícil que nosotros entendamos. Nosotros aún queremos transferir las cosas del mundo para la iglesia. Todo el sistema de jerarquía es necesario para el gobierno de este mundo porque no hay vida. Es necesario tener jefes, tener posición destacada de liderazgo. Todo esto es normal, pero en la iglesia no es así. No es así entre vosotros, dijo Jesús a sus discípulos. Porque en el mundo, Él dice, hay gobernantes que dominan sobre el pueblo. Están los mayorales que ejercen autoridad. Y Jesús dijo así, pero no es así entre vosotros. ¿No es así? Entonces, hermanos, hoy yo quiero comenzar a decir, voy a provocar un poco aquí a Josmar. Hoy, en el camino, él dijo un término que es de su especialidad. Homeostasis. ¿Qué es homeostasis? Josué, explica un poco. El hermano Pedro nos estaba hablando del organismo vivo. Yo me recordé de homeostasis. Homeostasis es la característica que el organismo vivo tiene para autorregularse, para generar un equilibrio, para que un organismo esté funcionando en pleno funcionamiento para el bien del propio organismo. Temperatura, por ejemplo, sales, la presión arterial, pero todo esto, hermanos, es con un propósito interno y no tiene interferencia externa. El mismo organismo tiene esta capacidad de autorregular su vida. Oh Señor Jesús. Y yo recordé como Pedro nos habló en el mensaje sobre la cuestión de la sangre, de la circulación de la vida. Y ahí yo recordé que el principal mecanismo de autorregulación del cuerpo para engendrar el homeostasis es la corriente, el torrente sanguíneo. Es así en la vida de la iglesia. Esta vida, esta palabra está engendrando la vida en nosotros. No necesitamos de cosas de hombres exterior, sino que esta vida que engendra en nosotros el crecimiento de vida, el cuerpo, Él se autorregula, Él no necesita del gobierno del hombre, sino el gobierno de Dios viene por la vida de Dios por medio de la circulación de la palabra. ¡Oh, Señor Jesús! Grimaldi, ¿dónde entra la palabra en esto? La palabra de hecho, hermanos. La practicidad de este gobierno. Lo que nosotros estamos experimentando estos días aquí, junto con los hermanos, es toda esta alegría. Es exactamente una alegría que es fruto de un gobierno en nuestro interior. Y este torrente sanguíneo, que es la palabra, que viene del Padre, que es el propio Cristo, pasa por su canal. Por eso que en el primer siglo todo estaba normal, aún. ¿No es así? Las evidencias vinieron al final, pero en el comienzo era todo muy simple y muy puro. Porque había un gobierno de la palabra de Dios, que es aquel mismo gobierno del jardín del Edén. Es el centro, está en el centro. Hay muchas cosas alrededor, pero el centro está allí. Y aquel centro es de donde sale este gobierno celestial. Por eso, la palabra hoy es el centro de la vida de la iglesia. Por eso que las obras están sucediendo hoy. Todo este torrente sanguíneo está pasando de una manera equilibrada en todo el organismo y está haciendo un trabajo de eliminar las toxinas. Todos nosotros somos influenciados con Romanos 5:12, este pecado y esta muerte por un medio de uno solo pasó a todos nosotros. Pero hoy nosotros tenemos el camino para ser lavados y liberados de esto. Es el camino del gobierno de la palabra de Dios. La palabra que es hablada por medio de su canal, que hace esta unión con la iglesia. Por eso, hermanos, hoy lo que está sucediendo es que por un lado, ella viene para traer el oxígeno. Me permite aquí Josmar con todo su doctorado entrar en su ramo, pero es que la palabra viene con dos funciones, porque nuestro organismo necesita de oxígeno que es producido por los pulmones, y este oxígeno
tiene que ver con la palabra. Porque la palabra hoy, ella es el Espíritu. Amén. Y este Espíritu es el aire que respiramos. Es por eso, hermanos, que es el neuma. El neuma, gracias por el griego, es el neuma. Pero no es solo esto, hay más. Ella también trae los nutrientes. El torrente sanguíneo trae los nutrientes necesarios para el equilibrio. Todo este equilibrio, lo que está sucediendo en toda la tierra, es el equilibrio del gobierno de Dios, por medio de la palabra. Amén. Trayendo el aire, trayendo el oxígeno, trayendo nutrientes. Estamos todos nosotros felices, hermanos. ¿Quién no está feliz de respirar y comer bien? ¿No es verdad? Hay un detalle importante, porque si no damos atención a los nutrientes, aunque nosotros digamos, no necesito nutrientes, yo me arreglo con eso, ¿no es así? Las propias toxinas te matan, no necesita ni buscar otras cosas, tus mismas toxinas te van a matar. Esta ayuda, que usted está hablando de las toxinas, Alexandre nos ayudó en nuestra comunión, ¿recuerdan? Alexandre, explica un poco para los hermanos cómo funciona. A veces nosotros decimos, yo no sé, no me adapto tanto con la inmersión, con el grito de guerra. Yo no soy negativo, no estoy contra de esto, pero yo me quedo en la mía. Pero Alexandre nos ayudó que estar en la tuya y no participar de la circulación de la vida, de la homeostasis, te va a causar problemas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Es así, hermano Pedro. Nuestro cuerpo humano es la prueba de esto. Usted no necesita de mucha influencia externa para autoenvenenarse. Si nosotros tenemos la capacidad es de autoenvenenarnos, porque nuestro metabolismo en sí mismo produce estas toxinas. Entonces la sangre trae las cosas positivas, trae toda la nutrición que viene por la palabra, la energía, minerales, sales, vitaminas, trae el oxígeno tan vital para el funcionamiento de las células y va llevando fuera todos los venenos, las toxinas. Hermanos, el Señor Jesús dijo que lo que sale del corazón del hombre es lo que contamina. Nuestro corazón no es bueno. Tantas cosas salen de nosotros. Como el hermano Pedro dijo, voy a estar en la mía, no soy en contra, no estoy a favor, mucho por lo contrario. Hermanos, solo usted, no es esto de quedarse en la suya. Si usted no es lavado por la palabra, en Efesios 5 dice, me impresiona tanto aquel lavar el chorro, la fuerza del agua por la palabra. Él está haciendo esto por el chorro de la palabra. Está lavándonos y llevando fuera las toxinas. La palabra que nos hace vivir saludables. Si falta la palabra, comienza la degradación. Van entrando tantas cosas. El hombre intenta organizar y esta cuestión, hermanos, y el hermano Pedro nos habló. Dios siempre quiso un organismo. Toda la organización humana intenta imitar al organismo de Dios. Pero no consigue. El organismo nuestro, él tiene un comando central. Tiene nuestro sistema nervioso. Todo funciona con el comando central. Entonces tiene esta autocracia del comando central, pero no. En la autocracia, usted tiene este tema de que unos gobiernan sobre otros. Pero el Señor dijo, no es así entre vosotros. Este versículo es precioso. No es así entre vosotros. No es así entre vosotros. Entonces, vamos a hacer democracia. Democracia, cada uno dice lo que quiere. Nadie se gobierna. Hermanos, también no es así en nuestro cuerpo. Porque si no, la democracia es, yo hago lo que quiero. Mi mano comienza a hacer lo que yo quiero. Queda algo extraño, pero tampoco no es la democracia como un sistema de gobierno, es ok. Pero nosotros fuimos a visitar la obra allá hace 30 años que están intentando hacer una estación de tren y no consigue porque hay tantas protestas para la obra.
La democracia intenta, pero no es el organismo de Dios. No consigue llegar cerca del organismo de Dios. Lo único que es el organismo de Dios es la iglesia. Y para que la iglesia funcione tiene que estar la palabra. ¡Aleluya! Yo quiero profundizar un poco más en esta palabra homeostasis. ¿No es así? Homeostasis. La homeostasis es un equilibrio del organismo vivo. Hay tantas cosas, tantas variables para equilibrar un organismo vivo que usted no tiene ni idea. Por ejemplo, hoy aquí es más frío que Brasil, aunque los europeos aún están de manga cortas, porque aquí está en la final de la primavera. Ellos no sienten frío, nosotros sí sentimos frío. Cuando usted está en el frío, usted no suda, no tiene sudor. ¿Por qué? Porque su organismo necesita regular la temperatura para usted no perder calor, para mantener con el calor en el cuerpo. Entonces usted no tiene sudor. En compensación, usted comienza a orinar con más frecuencia. Entonces, esta es la autorregulación del organismo. Yo quiero decirle a ustedes, ni notamos, este organismo es perfecto. Alejandre, usted que es alemán, que está en Alemania, nosotros fuimos en la Mercedes-Benz hoy. Usted no tiene ni idea que un vehículo, para que funcione, solo en sistema de lubricación, usted necesita colocar aceite en el cárter del motor. Para que no se funda, usted necesita el aceite en la caja de cambio, usted necesita, o en la caja de transmisión, usted necesita de lubricación, por ejemplo. Aquellos que tienen diferenciales, necesita diferencial en el diferencial y freno en el motor, usted necesita de fluidos. Cada rodamiento necesita tener una lubricación. Usted se imagina, Mauricio, ¿cuánto sistema de lubricación nosotros tenemos? Usted está parpadeando, ¿no es así? Está lubricando. Necesita lubricación aquí. Su oído a veces crea cera. Usted tiene que limpiarlo, pero la cera es una lubricación que Dios creó. Entonces, la saliva, hasta para que yo hable. Imagínese si no esté lubricado aquí. Se seca la boca y no consigo hablar. Todo tiene lubricación. Todo. Las articulaciones, los cartílagos, todo tiene lubricación. Y nadie le dijo que cambie su aceite de vez en cuando, ¿no es así? Todo funciona perfectamente. Entonces, hermanos, todo lo que es orgánico. Ahora la Mercedes-Benz es caro aquí. Llega a 60.000 euros. El básico, 60.000 euros. Pero tiene que cambiar el aceite, aunque sea cada un año, pero tiene que cambiar el aceite, tiene que verificar el lubricante en un punto, en otro punto. Hermanos, no se compara a un organismo vivo. Hermanos, si nosotros intentamos hacer organizaciones religiosas, hermanos, no podemos compararla con la iglesia. La iglesia, hermanos, nosotros vamos hoy, las iglesias que están en medio de esta circulación de vida de la palabra, hermanos, ¿dónde nosotros vamos? Vamos a Europa. Amir está aquí. ¿Dónde está Amir? Está allá escondido. Amir acaba de volver de África, ¿no es verdad? Hermanos, todo lugar que nosotros vamos, iglesias que están acompañando la palabra, permitiendo la circulación de la palabra, como la circulación de la sangre, hermanos, nosotros somos uno. La unidad entre nosotros es algo orgánico. No viene de contratos, no viene de regulaciones internas. Hermanos, ni los hermanos me mandan un relatorio a mí. Nosotros no controlamos a nadie por un relatorio.
Pero ¿por qué es tan linda esta unidad, esta alegría? Hermanos, este ambiente es igual en todo lugar. ¿Quién hace esto, hermanos? Es el organismo vivo. Hermanos, hasta en la cuestión del colportaje, Mauricio, yo quiero que ustedes hablen un poco. Hasta en la cuestión del colportaje, nosotros estuvimos aquí en diciembre. ¿Fue en diciembre? Diciembre pasado. Diciembre pasado, que aquí en Portugal tuvimos una conferencia maravillosa en Torres Vedra. Solo que nosotros le hablamos a ustedes. Tienen que avanzar un poco más el colportaje. Gracias al Señor por lo que el Señor está haciendo, es maravilloso. Pero el colportaje aún era por individuos. Nosotros hablamos, aportamos a Jones, Víctor, que estaban aquí. Vamos a comenzar a practicar el colportaje por equipos. Miren, hermanos, nosotros hablamos en diciembre. Nosotros estamos en mayo. Pocos meses. Estos equipos de colportores están batiendo récords, uno detrás del otro, pero todo es orgánico. No es nada forzado. Y el Expolibro ya está visitando países y más países, ganando personas de todas las nacionalidades, varias nacionalidades europeas. ¿Y ustedes alcanzaron cuánto? En 15 días. 2.000 kits en 15 días. 1.800 kits. 1.800. Josué me dio información falsa que eran 1.000 kits. Son 1.800. Entonces, hablen un poco a los hermanos cómo funciona este organismo vivo. Oh, Señor Jesús, amén. Hermanos, es por la palabra. Realmente es una locura, pero hermanos, es algo tan maravilloso. La palabra operando en medio nuestro. Y realmente es esto, algo tan orgánico de la vida que viene de Dios, que no tiene mucha explicación. Viene por medio de este gobierno celestial. Dios dispensa la palabra y las cosas suceden. Nosotros simplemente creemos, con simplicidad, obedecemos la palabra y practicamos. Y aquí en Europa el Señor ha operado mucho, sobrenaturalmente, por medio del Expolibro, de los equipos de colportores. Y cuando nosotros tenemos este corazón de amor reverente por la palabra, un amor puro y sincero por la palabra, el Señor opera por la iglesia. Entonces el Señor está haciendo grandes milagros, hermano Pedro. Solo esta semana, hermanos. Nosotros vinimos aquí una semana antes para recibir a los hermanos aquí. ¿Y cuántos milagros sucedieron? Uno tras otro. Señor Jesús, ¿cuántos países alcanzamos? Sobrenatural, hermanos. Amén. 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 Realmente, hermano Pedro, nosotros vemos la palabra operando. Es una circulación, es la vida circulando. Nosotros vemos que nosotros necesitamos, nosotros como miembros, necesitamos de este suplir, pero cuando nosotros vamos disfrutando de esta vida, tocando de la vida, lo que ella hace es el cuerpo funcionar. Esto es para que nosotros funcionemos. ¿Cuántos milagros hemos visto? Las experiencias, el Expolibro, las personas que son alcanzadas. Nosotros no tenemos una receta de hacer una torta. Es recibir esta palabra, recibir la vida y dejar al Señor operar. La palabra hace el testimonio de las personas alcanzadas, corazón abierto, sedientas de la palabra, personas con este vacío. El mundo, esta organización del mundo deja a las personas vacías, sin que las cosas que lo llenan a ella. Pero el Señor tiene este gobierno. Él quiere el Señor quiere llenarlos a las personas con la vida, con la palabra. Y nuestra experiencia en el Expolibro fue esta. Lo que disfrutamos estos días es la palabra operando. Nuestro corazón es ser fiel, seguir esta palabra, dejar que esta palabra fluya para alcanzar a otras personas. No hay mucho que decir, solo que la palabra es la que hace. Nosotros tenemos que ser este miembro funcionando, recibir este suplir. Las células hacen combustión. Yo recordé que del motor hace la combustión, él tiene que vaciarlo. Cuando el hermano habló de las toxinas, yo pensé en esto. Dejar las toxinas, si no esto va a matarme. Necesita liberar toxinas. Cuando nosotros liberamos, el Señor va y nos suple más.
Este jefe de equipo está aquí. Aleluya. De hecho, el colportaje es sustentada por la palabra profética. Oh Señor Jesús. Es una honra, un privilegio servir aquí en Europa. Aquí el Señor en Europa tiene su pequeño rebaño que sigue de cerca, no solo la palabra, sino el apóstol, y nosotros hemos presenciado muchos milagros. Y como dijeron los hermanos, solo basta creer, tener un corazón simple, disponerse para que el Espíritu encuentre camino en nosotros. Nosotros sabemos que todo desde el principio fue hecho por la palabra. Y aunque en estas veces que estuvimos con el Expolibros, en países que tienen calidad de vida altísima, las personas, cuando nosotros las abordamos, ellos decían, yo estoy vacío, me siento triste, estoy en soledad. Hermanos, esto confirma lo que la palabra profética habla. El hombre dentro de su interior tiene un vacío que solo Cristo puede llenarlo. Y este es el trabajo que Dios está haciendo en las calles. Esto nosotros experimentamos todos los días. Por un lado, hermanos, Cristo quiere llenar su iglesia con su palabra, quiere santificarnos, pero también Él quiere encabezar todas las cosas, y este es el trabajo que estamos haciendo por medio del colportaje. De hecho, es milagro tras milagro. Aleluya. Antes de continuar aquí, hoy vamos a relajarnos un poco. Ayer nosotros cenamos juntos y al final de la cena, ya era tarde, di una palabra bien rápida y estos colportores que están aquí, los colportores están aquí, estos son los jefes de colportores. Ellos realmente tuvieron el deseo de acompañar de cerca la palabra y pagaron el precio viniendo de la región de Portugal y viniendo aquí con trabajo del colportaje. Pagaron todos los gastos con el trabajo del colportaje para estar cerca este fin de semana, y después se van y ellos nos van a acompañar en Torres Vedras, en Portugal. Y entonces quedé muy tocado con esto. Y ayer, después de la comunión, le hice una broma y le dije, aprovechen la parte de la mañana y hagan colportaje y paguen nuestro almuerzo. Yo hice una broma con ellos así. Y de hecho, ellos lo tomaron en serio. El suspiro de David. Y ellos fueron a buscar agua. Y entregaron a mí un sobre para pagar el almuerzo. Entonces yo quiero decirles a ustedes, primero, Carlos dio una palabra que nos emocionó a todos. Yo quiero que él hable nuevamente aquí. Pero hermanos, yo quiero decirles a ustedes, así como David, yo me constreñí con la ofrenda que ellos de pagar mi almuerzo. Por el contrario, yo pagué su almuerzo. Así como David, yo no bebí de esta agua. Yo le dije a Josman, use este dinero para ellos, no es para mí. Yo no tengo el coraje de beber. Entonces, David consagró al Señor por libación. Entonces, solo para que ustedes sepan, entonces todos quedamos muy tocados. Lo que habló usted hoy a la mañana, ¿quiere hablar un poco? ¿Por qué estoy diciendo esto? Hermanos, las cosas orgánicas tienen que comenzar por la circulación de vida. Entonces, él habló de seguir de cerca. ¿Por qué seguir de cerca? Es por donde comienza a funcionar el organismo vivo. Porque si usted no está en el organismo vivo, no tiene este gobierno del organismo vivo por la vida, vamos a tener que organizarnos. ¿Cómo vamos a organizarnos? Tiene el CEO, o tiene un consejo administrativo, tienen los CEOs, tienen la directoría, tienen los gerentes y hay jefes de departamentos. Tiene toda una jerarquía para que pueda funcionar. Esto no es equivocado, hermano. En el mundo tiene que tener esto. Cuando no hay vida, tiene que organizarse. No está equivocado, tiene que funcionar así. Pero en la iglesia no es así. ¿Cómo usted dijo? ¿Cómo funciona? Ni usted sabe cómo funciona.
es simplemente seguir de cerca. Dejar la palabra que trabaje. Hable un poco. Señor Jesús, el corazón es de mucha gratitud. Y el hermano Pedro, y seguir de cerca. Hermanos, la motivación es porque nuestra base es lo que está en Apocalipsis 1, versículo 1. Nosotros somos un grupo de siervos. Los siervos, ellos tienen el deseo de seguir de cerca a su Señor, Señor Jesús. Y nosotros percibimos y ganamos más luz que de este grupo de siervos. El Señor escogió a un siervo para transmitir la palabra de la vida. La función del apóstol, hermanos, es transmitir la palabra de la vida, esta vida circulando en el cuerpo. Y seguir de cerca, hermanos, Él nos trae, hermano Pedro, nos trae seguridad. Y cuanto más cerca usted está, el Señor te va a dar la oportunidad de aún estar más cerca. Porque yo digo esto, en mi experiencia, nosotros estábamos allí en Portugal, en el centro de obra, y en adolescentes en obra, y en aquel ambiente de comunión, de buscar de cerca la palabra, practicando la casa de adolescentes, practicando la inmersión en la palabra, la transcripción, tornándonos como niños, aquel ambiente de circulación de la palabra, vino la oportunidad. ¿Por qué nosotros no consagramos también a través del colportaje? Ahí la conexión también del colportaje. También ser una palanca, ser una manera de todos nosotros. Terminó la barrera, no hay más disculpas de no poder seguir de cerca. Nosotros podemos consagrar esto y estar aquí hoy. Señor Jesús, entonces seguir de cerca nos trae seguridad. Nosotros vemos que aquel seguir de cerca hoy me da esta experiencia de ver cara a cara y percibir la sinceridad, el corazón del apóstol. Hermanos, esto me hace querer seguir más de cerca aún. Gracias al Señor por esa oportunidad. Seguir de cerca la palabra profética. Amén. Faltó Matías. Matías es de aquí y él todos estos días ha seguido de cerca aquí con nosotros, sirviéndonos. Y realmente, hermanos, aquí en Alemania el Señor quiere tener un nuevo comienzo y tener este gobierno orgánico de la vida también y comenzar a hacer multiplicación. Gracias al Señor. Gracias al Señor. Desde ayer nosotros algunos matrimonios, tenemos un matrimonio aquí, que está aquí, gracias a Dios, atraídos por la palabra, están entendiendo el plan de Dios, lo que Dios está hablando. Entonces, y otros que estaban aquí ayer, vinieron por primera vez. Yo creo que el Señor va a tener un nuevo comienzo, bien orgánico. No necesita el hombre organizarlo, algo bien orgánico. La vida siguiendo la palabra, circulación de la sangre. El Señor va lavándonos y va tornándonos. Dios siempre deseó este gobierno orgánico humano. Dios siempre deseó, pero el hombre siempre molestó. El hombre quiso organizar, creó jerarquía, creó el sistema de cleros y laicos, y después vino el sistema episcopal, el sistema papal, y después que la reforma vino, no limpió totalmente el sistema clerical, continuó siendo pastores y laicos. Entonces, hermanos, el Señor no consiguió tener una iglesia que tenga un gobierno orgánico y que Él soñó desde el comienzo. Gracias al Señor, el Señor está consiguiendo tenerlo hoy. ¿No es así, Matías? Aquí en Alemania. Hable un poco. Esta ha sido nuestra experiencia, hermano. De hecho, la palabra llave es seguir de cerca. Esto se tornó realidad para mí. Colportaje por oportunidad. Nosotros conseguimos hacer a veces en el día a día. Somos animados, pero aún falta aquel vigor. Voy a contar una experiencia aquí que fue estos días. Vino Mauricio y 3 hermanos colportoras. 4 personas. ¿Qué es eso? Son pocos. Pero hicieron desastres aquí. Y yo, gracias al Señor, voy a recibirlos en mi casa y salir junto con ellos. Y fueron
en vez de ser colportaje por oportunidad, fue colportaje integral por 3 días. Fue la mejor decisión que yo tomé. Hermanos, es muy maravilloso. Y para ayudarme, mi hijo vino junto. Él tiene 9 años de edad y fue traduciendo. Y quedó envuelto también. Los hermanos los tomaban y le decían, venga a traducirme. Hay un alemán aquí. Él quiere recibir oración. Venga aquí. Él ya estaba envuelto. En estos 3 días, él ya fue envuelto. Entonces, de hecho, esto es una bendición muy grande. Seguir de cerca y ahora juntando más hermanos y teniendo la conferencia próxima, todo. Esto es salvación para nosotros. Nuestra vida tiene que tener este enfoque. Nosotros tenemos que hacer parte de la obra, de la edificación y no dejar otras cosas que nos distraigan. Esto ejemplo con la obra que nosotros visitamos, el proyecto. Miren, se originó en 94. Nosotros estamos en 2024, 30 años. Es para estar cerca de terminar, pero el proyecto inicial fue hecho con algunos ingenieros y arquitectos que tuvieron una idea, vieron una necesidad de mejorar el flujo de los trenes. Entonces ellos tuvieron esta intención y colocaron en papel. Pero ¿por qué pasaron 30 años y no terminaron? El proyecto original era para ser ejecutado en pocos años. ¿Pero qué pasó? Mucha democracia. Lo que Alexandre mencionó, protestaban uno en pro, otro en contra y cambios de gobierno. Entonces comenzó nuestra obra, nuestro guía nos explicó. Nuestro guía estaba hasta enojado con esto. Él dijo así, mire qué interesante. 4 años después cambia el intendente después. Vamos a parar de dar enfoque en este proyecto, se desacelera, se atrasa. Esto ocurrió por 30 años. Esto con relación a lo que compartió al comienzo. La iglesia, el plan original de Dios. Y pasaron tantos miles de años y fue trabada, retenida por preferencias humanas, democracia. Entonces, esto es así. Ahora estamos animados porque podemos poner la mano en la masa, en el proyecto correcto, sin traba y con la lubricación de la vida. Amén. Es increíble, Matías. Uno de los intendentes, no sé qué, creyó que había un edificio allí de la directoría y porque en aquel edificio tenía algún valor histórico, estatuas griegas. Él creyó que no podía derrumbar aquel edificio y estaba en medio de la línea, no podía derrumbarlo. Solo por causa de este capricho, ¿fueron cuántos millones de euros? 57 millones de euros de más solo para mantener este predio y pasar por abajo, hacer el refuerzo en los fundamentos. Fue así, ¿no? 57 millones fue. Miren, por un capricho. Usted ve cómo el gobierno humano es fallido, es difícil, pero gracias a Dios, hermanos, en la iglesia hay una voz de comando. ¿Y quién es que habla? Es el Señor. ¿Y por medio de qué? Por medio de la palabra. Entonces, solo para que podamos terminar, porque ya estamos casi avanzando en el horario, yo quiero decir lo siguiente, hermanos. Pablo tuvo dificultades de mostrar a la iglesia de que era esta palabra que venía de la revelación de Jesucristo, es la que estaba ejecutando la obra. Y el enemigo, a lo largo de todo el trabajo de Pablo, venía a través sea de los judaizantes o de la influencia de la cultura griega, de la democracia, decían hasta que en 1 Timoteo 1, 3 y 4, él dijo, Timoteo, yo no sé más qué hacer porque yo pasé por Éfeso. Y yo te rogué para que usted se quede allí porque ellos están parados ahí, están predicando otras palabras que no producen la economía de Dios en la fe, no producen la obra de Dios. Hermanos, es esto que está sucediendo. ¿Saben? Nosotros tenemos 20 siglos de la historia de la iglesia. Por lo menos 19 siglos la obra de Dios no avanzó. ¿Por qué?
Porque el hombre predica solo palabra. Por eso Pablo dice en 1 Corintios 1 y 2, yo, cuando estuve entre vosotros, yo no decidí no saber nada entre vosotros, sino a Cristo Jesús y a este crucificado. Y no usé de sabiduría de palabras, ni usé de ostentación de lenguajes, para que el capítulo 2 dice, que vuestra fe no se apoyase en sabidurías humanas, sino en el poder de Dios. ¿Saben? Entonces, miren la dificultad que Pablo tenía. Y muchos entonces aún entendían mal a Pablo, creyendo que Pablo tenía ambición, Pablo quería ser el único para hablar la palabra de Dios. Entonces fue muy difícil, es muy difícil. Eso traba todo, hermanos. ¿Por qué? Porque comienza aquellas acusaciones que Pablo tiene ambición, Pablo quiere exaltarse, Pablo quiere no sé qué. ¿Saben? Hermanos, Pablo no tenía nada de esto. Al punto de 2 Timoteo, cuando el año que Pablo partió con el Señor, fue el año muy difícil. Nadie más daba valor a la palabra profética. Todos los de Asia abandonaron a Pablo. Todos los de Asia. Y algunos de los cooperadores, uno fue a amar al mundo. Muchos se apartaron de él. Y otros fueron hasta predicar herejías. Entonces él se quedó solo. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Falta de ver que Dios gobierna la iglesia por la palabra de Dios, y la palabra de Dios viene por el enviado. Por eso Jesús viene hablando. Usted tiene que creer que yo fui enviado de Dios. Yo no hago mi propia obra, no hablo mi propia palabra. Es difícil, hombre, entender esto. Ahí llegamos a Juan. Yo comencé en Juan, no conseguí terminar. Yo comencé en Juan. Juan es lo mismo. Juan, él no hablaba su propia doctrina. Él hablaba la revelación de Jesucristo, que le fue a él dada la notificación. En verdad, Dios quiere dar a un grupo de siervos. En la iglesia hay un grupo de profetas, hay un grupo de siervos, ¿no es así? Pero Dios notifica solo a uno. Y a través de él pasa para este grupo de siervos, y este grupo de siervos no es cada uno tiene su mensaje, cada uno tiene su palabra de elocuencia, no, todos ellos pasan el mensaje de Dios, porque este grupo de siervos son, si usted mira Apocalipsis 1 y 2 y 3, usted va a ver que son los ángeles de las iglesias. Ángel, ¿qué es ángel? Es mensajero. ¿Qué es mensajero? Hermanos, mensajero es el entregador del mensaje. No es aquel que tiene el propio mensaje, es aquel que entrega el mensaje. Saben, hoy los predicadores se confundieron creyendo que era su mensaje. Entonces él prepara un bello mensaje con sabiduría humana y ostentación de palabra que Pablo dijo que no era, y creyendo que es la obra de Dios, y la obra de Dios no avanza. Por eso que la iglesia entró en degradación. Por eso, gracias a Dios, nosotros estamos retornando a este principio. Hermanos, este retorno al principio nos está trayendo tanta alegría. Nosotros vemos la unidad de las iglesias, sin nadie aquí sobresaliendo, sin nadie dominando, controlando todo. El hombre no necesita controlar. El Espíritu es el que controla. La palabra controla. La palabra gobierna. Entonces es esto. Solo quería reforzar en esta noche para mostrarles a los hermanos cómo es importante. Terminamos con un término homeostasis. Este equilibrio orgánico es la misma vida. La misma vida regula el cuerpo. La misma vida nos equilibra en todo. ¿Tenemos problemas? Tenemos. Pero la misma vida nos equilibra. Esto es maravilloso, hermanos. Entonces, ustedes tres van a dar la última palabra. Vamos. Señor Jesús, es así, hermanos.
Qué privilegio, qué privilegio. Nosotros estamos en el cuerpo de Cristo. Nosotros que estamos en la vida de la iglesia un poco más de tiempo, siempre oímos, la iglesia es un organismo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero discúlpame decir, esto es una doctrina para nosotros. Ahora nosotros estamos viviendo esto. Está sucediendo, hermanos. Está funcionando. Nosotros fuimos ayer a cenar juntos, hermanos. Fue una locura aquello. Después de la cena, comenzamos allí a hacer inmersión con el propietario del restaurante, con su madre. Ellos hicieron inmersión, oramos, compraron libros. Hermanos, ¿qué es esto? Estos son de Alemania. Estoy diciéndole. Entonces, hermanos, es una locura. Nosotros estamos en un organismo vivo y la palabra está trayendo mucha salud. Salud, hermano. Nosotros somos saludables, somos felices. El hermano Pedro habló ayer, pero si hay 1, 2 o 3 personas, puede ser una cuestión circunstancial, pero estamos todos felices. Entonces el cuerpo está saludable y nosotros estamos viviendo el organismo. No es más una doctrina para nosotros, hermano Pedro, es una realidad. Nosotros estamos viviendo esto. Jesús es el Señor. Vamos, Grimaldi. Hermanos, miren, nosotros tenemos una obra que tiene que ser hecha. Por un lado es la edificación de la iglesia y otra es traer al Señor de regreso. Y el Señor encontró el ambiente. Nosotros estamos dando al Señor este ambiente saludable, normal, de la homeostasis, del equilibrio, del gobierno de Dios por medio de la palabra. Él tiene un secreto y gracias a Dios el hermano Pedro nos trajo a nosotros últimamente Hechos 2:42. 2:42 dice, y perseveraba. Ellos perseveraban, hermanos. Primera cosa es la enseñanza de los apóstoles y en la comunión. En las enseñanzas trae el gobierno, trae la palabra, hace todo que esté lubricado. Nosotros necesitamos tener comunión. Y hoy, hermanos, quien quiera o quien no, nuestra comunión es la inmersión. Nuestra comunión es la inmersión. Nuestra comunión es la inmersión. Explosión. Aleluya. Y las cosas suceden. El Señor va a agregar, hacer como ya está haciendo. Me quedé contento. Pero en verdad, no hay como no quedar contento. Oh Señor Jesús, nosotros estamos felices. El hermano Pedro dijo algo que me marcó mucho. El Señor está feliz. Yo siento que el Señor está feliz. Oh Señor Jesús, porque finalmente Él está encontrando un grupo de personas que viven la realidad de aquello que Él tenía en el inicio, el establecimiento del gobierno de Dios. Oh Señor Jesús. Hermanos, el cuerpo se autorregula. Esto es muy lindo. ¿Por qué? Porque Él no necesita interferencia exterior. Dios no necesita de nuestra opinión. Dios necesita encabezarnos. Y Él nos encabeza por llenarnos. Nosotros estamos viviendo días, podemos decir, días memorables en Europa. Locuras están sucediendo. Esto que hermano habló aquí en Alemania no existe. Eso no existe. No existe. La avenida, el Expo Libre pasó por Luxemburgo. Uno de Luxemburgo, un europeo, viajó de su país para acá. Él vino de Luxemburgo para participar de la reunión. Hermanos, eso no existe. Él vio algo. Él vio el gobierno de Dios. Oh Señor Jesús. Él fue tocado por la palabra viva que trae el gobierno de Dios. Hermanos, esta es la obra del Espíritu. Esta es la obra del Espíritu. De un solo Espíritu que está viniendo a nosotros por la palabra. Oh Señor Jesús. Vamos a... Este gobierno, Él está viniendo de una manera tan orgánica y viva que ha pasado por el liderazgo, ha alcanzado a las casas, ha alcanzado a nuestros niños. Nuestros niños hoy es un ejemplo del gobierno de Dios. En casa,
en las escuelas, en las calles. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién puede hacer esto? ¿No es verdad? Perdón, hermano. Pero es así. Es algo orgánico. ¿Quién imaginaba? ¿Quién imaginaba en esto último, un año y medio, de ser como el rocío, gotas del rocío de los cielos? Tantos adolescentes, tantos niños, preadolescentes, surgiendo, las tropas para el Señor, y ahí asociado a ellos, a ellas, a los capitanes. Y junto con los capitanes el Señor está levantando a los valientes de David. Y aún más sorprendente, el Señor está trayendo intendentes, los hermanos maduros, como yo, cabeza blancas. Podemos servir. No hay jubilación entre nosotros, gracias a Dios. Aquí se llama reformado la jubilación. En Portugal es reformado, no es jubilado. Los hermanos, se reforma una casa. Vamos a renovarnos para servir al Señor como intendentes. Vamos a terminar de una manera diferente. Amén. Vamos a trabajar. Venga aquí, venga aquí. Usted va a hacer una oración para nosotros. El Matías. Dele un espacio a él. Ahí. Vamos a hacer cirugía, ¿no? En nombre de Jesús. ¿Puedo orar? Es para que usted se comprometa. Está grabado. Aleluya. Amén, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tanta alegría, tanto disfrute, viendo su palabra actual. Oh, Señor Jesús. Gracias, Señor, por tu hablar. Está ganando nuestro corazón en la inmersión. Oh, Señor Jesús, el Señor está ganando nuestro corazón, inculcando la palabra en nosotros. Muchas gracias. Gracias por lo que el Señor está haciendo aquí en Europa. Avanza más, ganando cada país. Oh, Señor Jesús, el Señor pueda venir en nuestra generación. Señor, esto es orgánico. Lo que el Señor ha hecho en medio nuestro. Nosotros te alabamos. El Señor pueda venir en nuestra generación. Gracias, Señor Jesús. ¡Aleluya! Amén. Antes de terminar, Grimaldi nos ayude a hacer una inmersión explosiva formada de la siguiente palabra: homeostasis, el gobierno orgánico de Dios. Vamos. Homeostasis. Vamos. Espere. Homeostasis. 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 No de Dios, es el gobierno de Dios. 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 Entonces invoca: oh Señor Jesús. Amén. Aleluya. Oh Señor Jesús. Amén. Aleluya.